con todas las fuerzas. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Te invito a tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer esta introducción. Yo voy a leer esta parte. Luego vamos a leer la palabra completamente. Pero vamos a leer Marcos 5, del 21. Voy a leer. Yo te comparto esta palabra. No hace falta que prendan las luces. Luego sí prendemos las luces. Dice así la palabra de Dios. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró sobre sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Iglesia, esta es palabra de Dios. Si quieres recibir con tu mejor aplauso en esta noche, con gran gozo y con gran alegría. Dice así las Escrituras que un varón, un hombre principal, alguien importante, dice que este varón era, en la Biblia lo destaca, dice que él era alguien principal para la sociedad. La Biblia dice que delante de los ojos de Dios todos somos iguales, pero también la Biblia dice que somos estimados para los ojos de Dios. Es más, la Biblia dice que si alguien nos toca, es como si tocara en la niña de sus ojos, como si tocara en la parte más frágil, más débil de Dios. Entonces, la sociedad te pondrá en un estatus, tu situación social, económica, o según tu estudio, te irá seguramente ubicando en distintos estratos de la sociedad. Pero para Dios dice que tú eres un hombre o una mujer, y tu alma no tiene precio. Es algo invaluable. Eres muy estimado a los ojos de Dios, y tú lo tienes que saber. No porque sea un principal el Señor se determinó a hacer un milagro, sino que vamos a ver una actitud de este varón, que era un principal entre la sociedad. Era considerado por la sociedad alguien importante, y él tenía obviamente ese lugar, y tal vez se lo ganó. Dice las Escrituras que ser un principal de la sinagoga quería decir que tenía un puesto importante en la conducción de aquel pueblo, de aquella nación, en cuanto a lo espiritual. Pero también tenía cierta injerencia política, también tenía un poder político en sus manos. Dice que los judíos, los fariseos, podían de alguna manera tener influencia en el poder político. Entonces era una persona respetada, era una persona con autoridad dentro de su sociedad. Pero tú sabes que a la hora de presentarte delante de Dios, nada de esto te servirá. Tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener tal vez una carrera importante, y está bien que lo tengas. De hecho, los cristianos debemos capacitarnos. De hecho, todo el mundo debe capacitarse. Pero también los hijos de Dios. Si tú amas a Dios, sabías que tienes que capacitarte, tienes que esforzarte, tienes que hacer algo. Dice que los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que eran jóvenes que estaban dedicados a Dios. Pero dice que eran jóvenes que se esforzaban para estar en lugares donde Dios podía usarlos. Y tal es así que cuentan las Escrituras que Dios los puso en aquel reinado tan importante como es en el imperio de Nabucodonosor. Dice que ellos llegaron a ocupar puestos muy importantes como gobernantes. Tú puedes leer las Escrituras. Si tú amas a Dios, tienes que esforzarte. Si tú amas a Dios, tienes que capacitarte. Pues de esta manera Dios te irá usando. Y la Biblia dice que si en lo poco le eres fiel a Dios, Él te dará mucho más. Y Él te pondrá en lugares altos, así dice la Biblia. Es la manera en la que se cumple su palabra. Tú sabes que un hijo que ama a su padre, y su padre se esfuerza y le da la oportunidad, le da la posibilidad de estudiar, de ir a un buen colegio, a una buena escuela, de ir a una buena universidad. Y si aquel hijo ama a su padre y sabe reconocer el esfuerzo de su padre y de su madre, pues
él también se esforzará, porque entiende que su padre y su madre están haciendo un gran esfuerzo para que él pueda estudiar. Tal vez ese padre o esa madre no pudieron estudiar, no tuvieron la misma oportunidad. Y por lo tanto, el amor se demuestra aquí, en un compromiso, cuando tú eres responsable de la parte que a ti te toca. Tú sabes que la gente tiene un pensamiento muy erróneo acerca del amor. La gente piensa que el amor de Dios es un amor permisivo. Lejos está de Dios permitirte todo lo que tú quieras o todo lo que yo quiera. El amor de Dios implica responsabilidad. El amor de Dios implica ahora también comprometerse en la obra de Dios. El amor de Dios se manifiesta en su misericordia, en que aún no siendo nosotros merecedores de un milagro, merecedores de la salvación, bueno, dice Dios que Él nos da el don de la salvación como un regalo maravilloso para nuestras vidas. Entonces, nosotros no tenemos que esforzarnos para conseguir la salvación en este aspecto, porque Jesús ya se esforzó en cuanto a lo carnal, en cuanto a lo humano. Tú no tienes que esforzarte en este aspecto, no tienes que ir a la cruz, no tienes que hacer una procesión, no tienes que viajar, no tienes que mutilarte el cuerpo, ni mucho menos, para poder conseguir la salvación. Lo que tú tienes que hacer es lo que hizo Jairo. Dice que este varón tuvo que dejar de lado su orgullo, su posición económica, aquella posición importante que él tenía en la sociedad. Dice que él tuvo que dejar de lado todo aquello que lo hacía sentir un hombre importante. Tú sabes que hay personas que se sienten muy importantes. Se sienten tan importantes que creen que la iglesia no es para ellos, que creen que servirle a Dios no es para ellos, porque ellos son importantes en su corazón. Ellos son importantes en su mente. Pero tú sabes que a la hora de un conflicto familiar, a la hora de un problema, de una enfermedad terminal en tu vida o en tus hijos, nada de esto servirá. Nada de esto te ayudará. A la hora que tu familia, Dios no lo permita, pero muchas veces Dios permite que lleguemos a situaciones extremas para que nuestro orgullo, para que nuestro ego, para que nuestro corazón comience a ser un corazón humilde. Porque tú crees que la posición que tú tienes, el trabajo que tú tienes, el estudio que tú tienes, te puede salvar de todo. Y ciertamente te ayudará. Ciertamente será muy provechoso que tú estudies, que tú tengas un buen trabajo, que te esfuerces para salir adelante, que tengas conocimiento intelectual, que tengas dinero, que puedas comprar un auto, una casa, viajar, darle de comer a tus hijos y darle un buen estudio. Será muy provechoso, pero hay situaciones. Y sobre todo si tú pones toda tu confianza en ello. La Biblia dice que aquel que tiene dinero pone toda su confianza en el dinero. Dice, el dinero o sus riquezas es su ciudad amurallada. Siente que nada lo puede invadir, siente que nada lo puede destruir. Pues este era el concepto, la idea que tenía en aquel entonces una ciudad amurallada. Una ciudad amurallada era una ciudad orgullosa, como Jericó. Era una ciudad la que se creía tan importante que nada lo podía destruir, y que ellos vivían en un lugar importante, y que eran personas importantes, y por lo tanto la pobreza no los tocaría, las enfermedades no tocarían aquella ciudad, los enemigos no tocarían aquella ciudad. Pero conocemos la historia de que Jericó no fue destruida solo una vez, sino varias veces. Imagínate. Dice que el rico, aquella persona que se cree importante en la sociedad como Jairo, dice que tienen como una ciudad amurallada, pero en su corazón, en sus pensamientos, ellos piensan que nunca van a necesitar. Y por lo tanto proceden en esta vida con su autoestima tan alta, que muchas veces Dios necesita traerte, o al menos permitir un problema en tu familia, en tus hijos o en tu salud, para que tu corazón ahora sea un corazón humilde, para que ahora tú puedas humillarte delante de Dios. Es esto lo que le pasó a Jairo. Anoche compartimos, por eso vamos a leer en 2 etapas esta palabra,
porque en el medio de este milagro sucedió el milagro de aquella mujer que vino con el flujo de sangre, la palabra que compartimos anoche. Pero dice en esta primera parte que el Señor estaba rodeado por la multitud. Y Jairo tenía una necesidad muy importante en su vida. Imagínate, ¿por qué tenemos que llegar a este punto? ¿Tú crees que Jairo no escuchó la palabra de Dios? Si dice que el Señor predicaba en las sinagogas, dice que el Señor no pasaba desapercibido. De hecho, los judíos, los fariseos, todos los que estaban en las sinagogas estaban en contra de Jesús, porque la palabra no les convenía, porque cuando el Señor hablaba le decía ciertas verdades a su vida, y ellos podían sentir la verdad de Dios en su corazón, pero no estaban dispuestos a cambiar. Tú sabes que hay personas que actúan de esta manera. Vienen a la iglesia y vienen a buscar tal vez una palabra, pero como la palabra no les conviene, entonces cierran su corazón. Pero la Biblia dice, dura cosa es darte coces o golpes contra el aguijón. Dura cosa es golpearte la cabeza contra algo que te hará daño. Imagínate, ¿quién le ganó a Dios? ¿Quién puede ganarle una pulseada a Dios? ¿Quién puede ir en contra de la palabra de Dios? Si Dios te habló es porque Dios quiere evitarte tal vez la situación de Jairo. Ya Dios le habló. La palabra llegó a sus vidas, pero dice que ellos endurecían sus corazones. Entonces a Jairo no le convenía aceptar a Cristo. Su corazón también fue conmovido por la palabra. La palabra de Dios viene como una espada de doble filo, dice las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra en tu corazón y discierne los pensamientos, te hace entender, te hace comprender lo que está bien y lo que está mal, penetra en tu corazón, penetra en los tuétanos, en los huesos, dice, hasta el alma te penetra la palabra de Dios. Y tú ya no puedes hacerte el distraído. Tú dices, no, antes no lo sabía, seguramente, yo tampoco lo sabía. Pero cuando la palabra vino a mi corazón, tenías dos opciones, o escucho y obedezco, o me hago el desentendido, apago la luz y que las cucarachas sigan estando en mi vida. Y que los ratones sigan pasando por mi vida, como muchas veces pasa por nuestra casa o por nuestra cocina. Cuando tú prendes la luz te das cuenta que estás plagado. Bueno, así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, tú te das cuenta que hay cuestiones que tienes que sacar de tu corazón. Y Jairo lo sintió así, como todos los fariseos, como todos los judíos que acudían a las sinagogas. Pero dice que él cerró su corazón. Pero ¿hasta qué punto podemos soportar? ¿Qué grado de sufrimiento podemos soportar los seres humanos, cerrándole el corazón a la palabra de Dios, creyendo que no necesitamos a Dios? Tú sabes que cada palabra que yo te comparto un sábado, un domingo, no es que abro la Biblia así y digo, bueno, esta palabra le voy a enseñar a los hermanos. No es así. Me lleva un tiempo de preparación, un tiempo de búsqueda. Me lleva un tiempo de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué palabra le comparto a mis hermanos? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Y cuando me subo aquí me aseguro de compartirte una sana doctrina, una buena palabra, porque entiendo que eso es lo que tú necesitas. Por lo tanto, no vengo con una palabra mía, no vengo con una idea personal, no tengo ni la más mínima intención de manipularte o de hacer que tú hagas algo a mi favor. No lo necesito, tú sabes, no lo necesito. No tengo tan baja mi autoestima para que tú vengas aquí a la iglesia y yo quiera presentarme como algo importante delante de ti. No lo necesito. Yo lo que quiero de todo corazón es que tú aprendas las Escrituras y que tú te acerques a Dios y que le ames a Dios. Y quiero evitarte ciertas circunstancias de tu vida que tal vez Dios te está llamando en este tiempo. Tal vez Dios no quiere que pase lo que pasó Jairo. Dice que su hija estaba tan enferma que tuvo que dejar el orgullo de lado. Tuvo que dejar su posición en la sociedad y venir a la presencia de Dios y arrodillarse delante de nuestro Señor Jesús. La Escritura lo relata así, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo.
Y luego que le vio, se postró a sus pies, se arrodilló, le reconoció como Dios, se humilló. Y le dijo, Señor, te necesito. Y le rogaba. Ahora estaba en una posición de desventaja. Ahora ya no era el Jairo el importante, el que tenía un hermoso trabajo, el que no se podía ensuciar las manos en una iglesia, el que no podía ayudar, ya no era el importante. Hay situaciones que nos harán ver que somos seres humanos. Hay situaciones que nos harán ver, lamentablemente, que necesitamos a Dios y que tenemos que tener un corazón humilde y que Él nos está llamando. Yo hace poco le conté a mis hermanos, yo no sé si en una predicación o en una enseñanza, tengo un pariente allí en el norte, al cual le prediqué, y le prediqué varias veces, y fue y lo visité en la casa, y constantemente le estaba hablando de la palabra de Dios, y le decía, tienes que venir a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Dios te está llamando. Y muchas veces la gente dice, bueno, pero si Dios está en todos lados. Claro que sí. Dios está en todos lados, pero se manifiesta y se glorifica en la congregación de su pueblo. Allí dice la palabra que allí se manifiesta Él. Allí donde haya dos o más reunidos en mi nombre, alabando, adorando, buscando de corazón, con un corazón sincero a Dios, allí estaré yo. Y entonces este varón me rechazaba constantemente. Pero aquel varón vio la mano de Dios en su vida. Pues él no podía dejar de fumar. Y le pidió a Dios, ni él ni su esposa. Y todos sus hijos estaban enfermando en su casa. Su hijo pequeño estaba adquiriendo una enfermedad muy grave en sus pulmones. Y el doctor le dijo, mira, tu hijo, si siguen así, lo van a matar. Y entonces él fue y me pidió si podía hacer el paso de fe, porque a él le daba vergüenza ir a la iglesia, y que él le pediría a Dios para que deje aquello que lo estaba matando a él, aquel vicio, y también a sus hijos. Y así lo hizo, y tú sabes que Dios se glorificó, pues este varón no fumó más. Aquel que fumaba 2, 3 o hasta 4 paquetes de cigarrillos por día, se levantaba a las 2, 3 de la mañana y me decía, sobrino, no puedo parar de fumar, me levanto a la madrugada y me voy al baño y prendo un cigarrillo y a las 2, 3 horas me vuelvo a levantar. Y bueno, y Dios se glorificó y Dios lo libró años fumando, él y su esposa. Yo le digo, bueno, tienes que venir a la iglesia. Vino 2 o 3 veces a agradecerle a Dios, y su hijo era pequeño y su hijo tenía una sensibilidad tremenda a las cosas de Dios. Cuando pasaba al frente, llorábamos por él, este niño lloraba delante de la presencia de Dios. Yo le hablé muchas veces, le digo, aunque tu papá no quiera, pero claro, era muy pequeño, tenía 12 años, el intermedio. Pero tienes que venir a la iglesia, Dios te está llamando, Dios le está llamando a su familia. Pasaron los años. Lamentablemente, hoy ese pequeño que tenía 12 años está preso, acusado de una muerte y de una supuesta violación. No digo que sea cierto. No digo que sea cierto, pero una joven de 19 años murió en su camioneta. Qué triste para esta familia. Y son mis parientes. Y yo digo, podría haberse evitado este trago amargo de la vida. Imagínate cómo está pasando esa madre en este momento. Su hijo preso, acusado de femicidio, de violación. Es terrible. Y así salga inocente, así lo absuelvan. Tú sabes que esto es una mancha que quedará para él y para su familia, para toda su vida. Ahora, ¿podría haberse evitado? Seguramente. La Biblia dice que Dios llega a tiempo a nuestras vidas. ¿Qué tiene que pasar a veces? ¿Qué tiene que pasar para que la gente abra su corazón? Muchas veces yo le digo a mi esposa, yo no sé, no comprendo a veces a las personas. No las comprendo. Han visto la mano de Dios en su vida. Y luego las veo que están completamente alejadas de Dios. Y ellos piensan que están cercas. Ellos piensan que tienen a Dios en su vida. ¿No es así? ¿No es así?
No es solamente decir que soy un hijo de Dios, tú tienes que demostrar que sos un hijo de Dios. Tú tienes que tener un compromiso, tienes que acudir al llamado que Dios te está haciendo a ti. Yo cumplo mi parte. Tú tienes que cumplir tu parte. Dice que Jairo no le quedaba otra ahora que venir a la presencia de Dios. Jairo no le quedaba otra que renunciar a su orgullo, tomar su cruz y venir a la presencia de Dios. Decirle, Señor, solo tú puedes solucionar este problema. No tengo a dónde ir. He escuchado que tú resucitas muertos. He escuchado que tú levantas paralíticos, abres los ojos a los ciegos. Y he escuchado tu palabra. Y ahora necesito de ti. Y tú sabes que Dios tiene misericordia. Y esto es lo bueno de parte de Dios. Esto es lo bueno. Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere la muerte de tus hijos. Dios no quiere la desgracia para tu familia. Tú sabes que a veces la palabra parece fuerte, ¿no? A veces la palabra parece fuerte, yo lo sé. Pero más fuerte será la enfermedad de un hijo. Más fuerte será estar en la situación de Jairo. Más fuerte es estar y más doloroso es estar en la situación de mi pariente. Ruego a Dios que escuche esta palabra, porque Él sabrá que estoy hablando de Él. Él sabrá, porque yo fui muchas veces con todo el amor, con todo el compromiso que siempre tuve ante la palabra de Dios. Pero Él lo desechó. Tal vez me veía como un simple ser humano, como uno más, como su sobrino que antes tomaba y ahora se volvió loco y predicaba la palabra. Claro, para el mundo es locura el evangelio, pero para nosotros los hijos de Dios es poder de Dios, poder para cambiar, poder para resucitar los muertos. Aleluya, poder de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahora sí quiero compartirte la palabra. Mira lo que dice, vamos a ver este milagro maravilloso que hizo nuestro Señor Jesús. Marcos 5 del 35 al 43 vamos a leer. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si me quieres acompañar. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Iglesia, esta es palabra de Dios. Vamos a darle nuestro mejor aplauso con todo el gozo, con toda la alegría, porque maravillosa es la palabra de Dios. Una palabra tremenda, un milagro tremendo. Un hecho histórico, por supuesto, pero nos va a dejar una gran enseñanza. Dice las Escrituras que en el momento que él estaba esperando su milagro, en el momento que él dejó pasar el tiempo, tú no tienes que dejar pasar el tiempo. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en aquel día. ¿Qué día, pastor? El día que el pueblo de Dios endureció su corazón. Y dice que pagaron las consecuencias en el desierto. Bueno, dice que Jairo dejó pasar tanto el tiempo. Jairo se tardó tanto en ir a buscar al Señor, que ahora se encontraba con una multitud delante de él. Jairo se demoró tanto en leer la Biblia, en buscar a Dios genuinamente, en sacar el odio, el rencor de su corazón. Tú sabes que
Es el tiempo, la Biblia dice, en el tiempo aceptable te he llamado. Un tiempo aceptable, en el tiempo que Dios considera que Él tiene que venir a tu vida. Y es el tiempo que tú tienes que comenzar a trabajar en tu corazón. No tienes que perder el tiempo. Hay cuestiones que tú vas descubriendo en tu corazón a medida que la palabra impacta tu vida. A la medida que escuchas tu palabra, dice la Biblia que comienza a nacer la fe. Y juntamente con ello tú tienes que ir sacando los espinos. Dice así las Escrituras, que la semilla fue sembrada y cayó en distintos tipos de tierra. Uno cayó en el camino, el otro cayó junto a las piedras y la otra parte de la semilla cayó junto a los espinos. Los espinos son aquellas preocupaciones que a veces ahogan a la planta. Viene la palabra de Dios y tú la recibes con alegría, tú la recibes con gozo en tu corazón. Y dice, qué linda palabra, qué buen momento que pasamos en la iglesia y que compartimos con los hermanos. Pero luego la preocupación, el día a día, el trabajo, los afanes de esta vida, dice que son como un grupo de espinas que van tapando aquella esperanza que estaban haciendo en tu corazón. Y la palabra de Dios ahora se ve ahogada por los problemas, se ve ahogada por tus propias preocupaciones, se ve ahogada por tu poca falta, o por tu poca fe, o por tu falta de fe, o por tu incredulidad. Se ve ahogada por distintas circunstancias de la vida. Y ahora la fe comienza a desvanecerse. Ahora la fe comienza a ser tan chiquita que ya no te importa. Ya no te importa mucho venir a la iglesia, ya no te importa orar, ya no te importa leer la Biblia. Dice que la fe se fue apagando. Bueno, no sé qué habrá apagado la fe de Jairo, pero por un buen tiempo Jairo se demoró. Y cuando él fue ya había una multitud. Y ahora había una mujer con un flujo de sangre a cual el Señor le hizo un milagro primeramente. Él llegó primero, pero el Señor le hizo un milagro a aquella mujer. Se detuvo con aquella mujer. Y mientras Jairo esperaba, y mientras Jairo estaba allí impaciente, esperando su turno, diríamos, tal vez el Señor lo estaba haciendo esperar. A propósito, ¿cuántos años nos esperó Dios? ¿Cuánto tiempo estuviste alejado de Dios? ¿Cuántas veces te llamó? Y a veces llegamos a Dios y queremos que nos atienda primero. Tú sabes que yo comprendí esto, 34 años lo hice esperar al Señor. 34 años viviendo perdidamente, como yo quería, a mi modo, mi vida, disfrutando de lo que luego me terminaría destruyendo. Y luego escucho una palabra de Dios, y luego vengo y comienzo a venir a la iglesia, y yo quería que ya haga todo Dios. Que me sane, que me saque el alcohol, que restaure mi matrimonio, que me prospere. Yo quería todo, y luego comprendí y dije, no. Cuando escuché aquella palabra de los leprosos que el Señor le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, y dice que mientras caminaban a la sinagoga o a la iglesia, dice que mientras iban a mostrarse al sacerdote, allí Dios comenzó a hacer el milagro. Cada paso que daban, cada paso que tú des en la fe, cada compromiso que tú tengas con Dios, no conmigo. Pasarán unos años, yo me moriré. Sabe Dios qué será de mi vida, pero el compromiso que tú hagas con Dios, eso quedará eternamente. Eso nadie lo podrá borrar. La Biblia dice que eso es hacer tesoros en los cielos. Cuando tú clames, como Ezequías, Dios te dirá, heme aquí estoy. Tú te comprometiste, tú tuviste una buena actitud para conmigo y para con mi obra. Tu compromiso no fue con el pastor ni con los hermanos, fue conmigo. Y por lo tanto, Él sabrá reconocerlo. Yo dije, ahora quiero que Dios me sane, que Dios haga todo. Y luego vino esta palabra y comprendí que esta palabra era para mí. Mientras vayas, mientras camines, Gustavo, mientras te comprometas, mientras creas, mientras des pasos firmes en la fe, yo te iré sanando. Tú sabes que así fue. Dios no me sanó de un día para el otro. No fue así. Pasaron años. Es más, un día conté el testimonio aquí de la gastritis. Dios me sanó hace 2 años en una convención de pastores. Fue la última vez que tomé pastillas para la gastritis. Mientras tanto venía a la iglesia, pero seguía tomando
aquellas pastillas, aquel medicamento. Prácticamente sin este medicamento yo no podía comer porque todo me producía reflujo y demás, y todo lo que esto significa, que las comidas te caigan mal, pesadas, acidez constante. Pero yo seguía caminando. Y oré por otras personas inclusive, y otras personas se sanaron, pero yo seguía enfermo de mi reflujo gástrico. Hasta que fui a la convención de pastores en Mendoza, en aquel momento que fue hace 2 años, o 3, no recuerdo bien, 2 años creo. Allí el Señor hizo aquella obra, y así me fue sanando, y así fue haciendo una obra en mi vida. Y tú sabes que Jairo ahora tenía que esperar, pero dice que mientras él esperaba, su hija muere, y ahora vienen de la casa, tal vez sus criados, tal vez sus amigos, tal vez sus parientes, no lo sé, pero le dijeron: Jairo, no molestes más al maestro. Siempre que tú te determines a buscar a Dios, habrá quienes te digan: ¿para qué insistes? ¿Para qué sigues yendo a esa iglesia? Siempre habrá voces, y tal vez esas voces vienen de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos inclusive, de tus amigos, de un hermano que anda por ahí con el corazón dolido, que antes era tu hermano y ahora te dice: ¿para qué vas a esa iglesia? Yo me voy a servirle a Dios, tienes que contestarle. Yo voy a buscar mi milagro. Yo voy a buscar a Jesús, aleluya. ¿Cuántos vinieron a buscar a Jesús en esta noche? Gloria a Dios, y dale tu mejor aplauso. Gloria a Dios. Dice así: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó, y esto te tiene que quedar grabado en tu corazón. Y esta palabra la tienes que atesorar, la tienes que tomar para tu vida. Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Dice que a las palabras negativas, dice las Escrituras que al mensaje de no esperanza, al mensaje de muerte, al mensaje que te quita la incredulidad, dice que para contrarrestar ese mensaje malo que nadie quiere escuchar. ¿Quién quiere escuchar una noticia así? ¿Quién quiere escuchar que su hijo ha muerto? ¿Quién quiere reconocer que sus sueños han muerto? Tú sabes que muchos de nosotros hemos llegado así, con el matrimonio muerto, con la fe destruida, con la salud destruida. Muchos de nosotros hemos llegado así, muertos espiritualmente, llenos de problemas, llenos de odio, llenos de rencor en nuestros corazones, depresivos, llenos de espíritus inmundos. Pero dice las Escrituras que, sumado a que Jairo ya estaba preocupado, ahora vino una noticia más, una noticia mala, una noticia que nadie quisiera oír. Dice: tu hija ha muerto. Dice las Escrituras que el Señor le habló a Jairo y le dio una palabra de fe, la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a tomarte de la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Qué promesa tiene Dios para tu vida? ¿Qué palabra leíste que te impactó y dijiste: esta palabra la tomo para mi vida? ¿Sabes que cuando yo leía la Biblia, la palabra se hacía viva y eficaz en mi vida? Tocaba mi corazón y yo atesoraba esa palabra, aunque no la entendía, no comprendía, sinceramente. Eran mis primeros pasos en la fe, pero luego fui entendiendo. Pero yo decía: esto quisiera hacer, esto quisiera que se cumpla en mi vida. Dice que el Señor le dijo: no temas, Jairo, cree solamente. No tienes que tener temor. Si estás esperando tu milagro, si tú crees que Dios va a obrar en la vida de tus hijos, si tú crees que Dios va a obrar en tu economía, si tú crees que Dios va a hacer la obra en tu salud, en tus familiares, esos familiares que aún no están convertidos, tú no tienes que temer.
Tú tienes que creer solamente. Y creer solamente significa pararse con una actitud ante los problemas de esta vida, pero con una actitud distinta a aquel que no tiene a Dios. Jairo le dijo, yo voy contigo. Jesús le dijo a Jairo, yo voy contigo, ¿por qué tienes que temer? Pero obviamente el corazón del ser humano es un corazón frágil. Nuestras emociones, nuestros sentimientos muchas veces nos juegan una mala pasada y no es para menos. Claro que sí. Imagínate una hija muerta. Una noticia terrible, una noticia devastadora. Pero allí estaba Jesús. Tú tienes a Jesús en tu vida. ¿Por qué temer? ¿Por qué detenerte? ¿Por qué dejar de orar? ¿Por qué dejar de clamar? ¿Por qué dejar de servirle? Tú tienes a Jesús en tu vida. ¿Cuántas personas no tienen a Jesús? ¿Cuántas personas no tienen la oportunidad de escuchar esta palabra? Pero tú lo tienes. Jairo lo tuvo por un tiempo, pero la menospreció. Y ahora estaba recibiendo una noticia terrible. Pero el Señor le dijo, no temas. Cree solamente, Jairo. Confía, cree. Vamos a seguir caminando hacia tu casa. Tú sabes todo lo que pasó por la mente de este varón. La multitud, si hubiese llegado antes de la multitud, si hubiese escuchado la palabra antes, si no hubiese venido esta mujer con el flujo de sangre, tal vez hubiésemos llegado a tiempo. Tal vez hubiésemos llegado a tiempo y mi hija no hubiera muerto. Todo esto pasaba por la mente y el corazón de este varón, así como por el corazón de Marta y María. Dice que Marta y María le dijeron al Señor Jesús, las hermanas de Lázaro, dice que fueron y atendieron al Señor a la entrada de aquella pequeña aldea, y dice que le dijeron, Maestro, si hubiese llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Como recriminándole al Señor. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hace? ¿Tú crees que Dios no está obrando en tu vida? Lo que pasa es que la impaciencia te juega en contra. Pero dice que el Señor le dijo a Marta, le dijo, Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo sé, yo creo en ti que tú eres el Mesías y creo que va a resucitar en el día postrero, en la resurrección. No, le dijo el Señor, tu hermano va a resucitar ahora. ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que Dios va a traer y va a resucitar en tu vida aquello que tú lo dabas por muerto? Tal vez un trabajo, no lo sé. Los sueños de prosperar, de comprar tu casa, los sueños de tener a tus hijos convertidos, sirviéndole a Dios, para ti tal vez están muertos. Tus sueños de tener un ministerio, para ti tal vez están muertos, pero para Dios no. Y el Señor le dijo, Marta, yo soy Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, aleluya. Gloria a Dios. Y si muere, dijo el Señor, va a resucitar, aleluya. Gloria a Dios. Dijo así. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó a la madre, al padre, a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Dice que el Señor escogió a sus discípulos, de entre todos los que tenía, escogió a 3, a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Le dijo, vamos. En estos hombres había fe. A estos hombres Dios no los escogió por casualidad. Estos hombres eran los que confiaban, los que creían. Estos hombres eran los que tenían un ímpetu para el reino de los cielos. Estos eran los más espirituales. Por eso el Señor los escogió y siempre los escogía. En la transfiguración los llevó y siempre que iba a hacer un milagro los apartaba. Cuando iba a orar le decía a Juan, a Jacobo y a Pedro, y le decía, vengan ustedes conmigo.
Ellos fueron los que presenciaron la transfiguración del Señor Jesús. Ellos fueron los que vieron a Moisés y a Elías en aquella transfiguración, en el monte de los Olivos. El Señor los escogió. Y dice que cuando llegó a esta casa, la gente, porque en aquel entonces se acostumbraba a contratar gente que lloraba y hacía como una especie de show ahí, en aquel lugar, pero obviamente con un tinte de luto. Lloraban y gritaban y dice que las plañideras se llamaban. La gente contrataba a aquella gente que se dedicaba a llorar en los velorios. En el norte todavía lo siguen usando en algunos lugares. Se contrata una persona que es la que hace, la que llora y la que lleva a todo el mundo. Aunque no te duela, termina llorando porque la ves a la otra desgarrada ahí. Pero no tiene nada en su corazón. No sienten nada la muerte de aquella persona. Y dice que cuando el Señor vino, le dijo, ella duerme. Dice que comenzaron a burlarse de él. Y dice que el Señor lo sacó a todos con autoridad. No es que les pidió, bueno, córranse, pueden ir afuera un momento, voy a hacer un milagro, necesito orar. No, dice que tomó autoridad y le dijo, afuera todos ustedes. Afuera, afuera porque ustedes son enemigos de la fe. Afuera porque con la fe que ustedes tienen no haré ni un milagro. Tenías que haber fe para ese milagro. Tú tienes que sacar afuera de tu corazón todo lo que impide que Jesús haga un milagro. Sean pensamientos, sean voces, sean personas. Y a veces nos cuesta esto. Dice, no, mi primo, no lo voy a dejar de lado, mi hermano, mis hijos. Tienes que correrlo afuera. Pero no de tu casa, sino de tu corazón, sino de tu fe. Tú tienes que aprender a sacar aquello que obra en contra de tu fe, aquello que apaga tu fe. Dice que el Señor en su ciudad, de donde él había crecido, dice que prácticamente no pudo hacer milagros, porque dice que la gente no creía en él, no tenían fe. Como lo vieron crecer, lo vieron trabajar con su padre, junto a sus hermanos, bueno, dice que no podían creer en él. Y por su incredulidad no pudo hacer milagros, no pudo manifestarse. Entonces dice que el Señor le dijo, ustedes no sirven para la fe. Ustedes son un tropiezo para Dios. Dios quiere obrar. Y le dijo, esta niña duerme, y ellos se burlaban. Se burlaban porque no podían entender. Tú sabes que los que se burlan son los que no pueden entender. Y tú no puedes esperar que ellos entiendan. Pues la Biblia dice que el carnal no puede discernir las cosas espirituales. Para ellos es una locura. Para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es transformación de las familias. Transformación de los corazones. Para nosotros restauración de las vidas. Para nosotros es sanidad. Para ellos es una locura. Ahora no es una locura la pornografía para ellos. Ellos son pedófilos y nosotros estamos locos. Ellos son adúlteros, ladrones, sinvergüenzas, y nosotros somos los locos, los que leemos la Biblia, los que oramos, los que le servimos a Dios. ¿Te imaginas? ¿Quién está loco? Para ellos somos locos. Pero para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Para nosotros es paz en nuestro corazón. Para nosotros es restauración de familia, es prosperidad. Para nosotros es sabiduría. Dice que el Señor le dijo, ustedes afuera, ustedes no sirven. Para esta ocasión al menos no sirven. Están siendo un tropiezo. Tú tienes que quitar de tu corazón todo lo que te sea de tropiezo. Ellos se burlarán. Tú no tienes que prestarle atención. No conocen, no entienden, no comprenden. Dice las Escrituras que el Señor le dijo a esta niña, duerme. Dios no ve la muerte como nosotros los humanos la vemos. Para Dios es pasar de un estado natural, carnal, a un estado espiritual simplemente. Para Dios es eso. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Y si tú estás aquí en esta noche, es porque Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida a tu corazón. Dios quiere darle vida a tu fe. Dios quiere darle vida a tu familia, a tus sueños, a tus anhelos.
pero es tarea tuya quitar. Y entre sacar, como dice la Biblia, lo precioso de lo vil. Y dice así las Escrituras: y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, se espantaron, se admiraron. Ahora dice que estaban atónitos, admirados de aquel milagro. Los que se burlaban, los que se reían de Jesús. Los que decían, está loco este que dice que está, si está bien muerta, decían ellos. No está dormida. El Señor estaba hablando en un sentido espiritual. Para Él estaba dormida. Tú tal vez estás dormido. No siento la presencia de Dios, pastor. Tal vez estás dormido. Pero la palabra de Dios dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Una palabra tremenda. Ahora te invito a que te pongas de pie. Vamos terminando. Tomando a la niña le dijo a Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Esta es la palabra que Dios nos dice. Y esta es la palabra que Dios quiere que quede hoy en tu corazón. Primeramente, dice así las Escrituras, no temas, cree solamente. No temas, quita el temor de tu corazón. Solamente confía, solamente cree. Y luego le dijo a la niña, eso se lo dijo al padre. Y ahora le dice a la niña que estaba bien muerta, naturalmente hablando, le dice, niña, a ti te digo, le dio una orden. ¿Cómo puede escuchar una niña muerta? ¿Cómo puede escuchar? Si ya está muerta, pastor. Pero aquí la Escritura dice que la niña se levantó. Dios le dio una orden. Jesús dio la orden. La orden salió de la boca de Jesús. La Biblia dice que la palabra que salió de la boca de Dios entrará en tu corazón y hará lo que Él quiere que haga. Aleluya. Si Dios quiere salvarte, si Dios quiere sanarte, si Dios quiere restaurarte, Dios lo hará porque es palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y tú le tienes que creer. Pastor, pero no pasa nada en mi casa. Bueno, en el nombre de Jesús. Nombre, sobre todo nombre, dice la Biblia. Tú tienes que soltar la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. La palabra escrita, no tu palabra. Antes, con tu lengua, con mi lengua, con mis palabras heríamos a las personas, criticábamos a las personas y hablábamos todo tipo de maldades. Bueno, ahora tú tienes que proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que le dará vida a todo lo que estaba muerto en tu familia, en tus sueños, tus anhelos, en tu corazón y hasta tu fe. La palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante congregarse, pastor? Porque la palabra de Dios es la que obra en tu corazón. Y si no, deja de congregarte un mes, 2 meses y verás cómo mueres espiritualmente. Ya no querrás venir más a la iglesia. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Pero dice que el Señor le dijo, niña, a ti te digo, levántate, le dio una orden. Los cielos escucharon, el infierno escuchó, la muerte escuchó, y dijo, este es el que tiene autoridad. Esta es palabra verdadera, esta es palabra de Dios, el que hace lo que para nosotros es imposible. Y le dijo más. Ahora dice que la niña andaba caminando, y todos se asombraban. Cuando tu matrimonio comience a caminar, cuando tu economía comience a caminar, cuando tu ministerio comience a caminar, todos se asombrarán. Pero no debes olvidarte de algo. Dice que el Señor le dijo, alimenten a la niña. ¿Por qué le habrá dicho eso, pastor? Porque estaba débil. Cualquier persona que no se alimenta se debilita. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, tu vida espiritual morirá. De nada habrá servido haber venido, haber contribuido, haber sido un buen cristiano por un tiempo. Si tú dejas de alimentarte, morirás nuevamente. Por eso el Señor le dijo, aliméntenla. Está débil. Es una niña. Necesita fuerza. Tu espíritu necesita congregarse.
Tu espíritu necesita escuchar palabra de Dios. Tu espíritu necesita un milagro. Tu espíritu necesita orar. Es la manera que se alimenta el espíritu. Tu espíritu necesita tener una parte en la obra de Dios. Ser una piedra viva en la iglesia de Cristo. Amén. Si has comprendido esta palabra. Y si esta palabra ha venido a tu corazón como una advertencia, pero también como un aliento, para que tú puedas confiar, para que tú puedas entender que si Dios te llamó, Él tiene el control de tu vida y de todos tus asuntos en sus manos. La Biblia dice que del hueco de sus manos nada ni nadie nos puede arrebatar. Amén. Tú que estás aquí en esta noche, o tal vez los que están en las redes sociales, yo los invito a que cierren sus ojos y puedan aceptar a Cristo en su corazón. Y como Jairo, creer solamente. Y como la niña, levantarse en fe, en esperanza. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por mis errores, y te acepto en mi corazón como mi único Dios, como mi Señor y Salvador. Ayúdame y enséñame a seguirte, a serte fiel, a escuchar tu palabra, a creer solamente en tus promesas. Y te pido que anotes mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por darme la vida eterna y por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.